internacional. Agradecemos más bien a nuestro director académico, quien es el doctor Luis Reina Alfaro, quien también desde España lo está escuchando a estas horas. El doctor Alfonso Zambrano ha sido o es profesor en Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología y Política Criminal. A su vez, cuenta con diversos estudios de posgrados en Derecho Constitucional. Ha publicado 65 libros en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, además de que cuenta con otros libros de prensa. Por otra parte, es autor de un proyecto del Código Penal para Ecuador de 1995 y coautor del Código Procesal Penal de Ecuador del año 2000. Ha publicado diversos trabajos, es conferencista no solo nacional, sino internacional, y quien puede escucharlo tiene la gustosa y grata honor de poder, como quien dice, adquirir sus conocimientos. Actualmente es profesor de posgrado en la Universidad Central de Ecuador y en la Universidad de Guayaquil. Finalmente, es miembro del número de la Academia Mexicana de Criminología, de la Cámara Alta de Juristas de Brasil en temas penitenciarios, de la Academia Boliviana de Ciencias Penales, es socio fundador de la Fundación Internacional de Ciencias Penales, FIC, y miembro del Consejo Internacional y de redacción de las revistas Libertas de. El día de hoy el doctor nos va a disertar respecto al tema de litigación en medios de comunicación. En este caso, doctor, le cedo la palabra y quedamos atentos a usted. Muy buenas noches, gracias colega Anabel Falcón por esa generosa presentación. Trataré de honrar esta tribuna y la invitación que me formulara en su momento el profesor y querido amigo Luis Miguel Reina Alfaro. Cuando conversábamos hace un tiempo con el profesor Reina Alfaro, no solo me convocó para esta reunión de hoy, sino que además sugirió como tema tratar un poco qué estrategia debiera utilizar un abogado frente a lo que significan los medios de comunicación y la comunicación. Es una tarea bastante compleja porque quienes somos, además de académicos, escribimos, estamos en foros como este, tal vez tenemos un valor agregado que es ser abogados litigantes. Y yo, por supuesto que respeto muchísimo a los académicos, pero yo digo, enfrentar la contingencia real de los procesos penales litigando demanda tener que desarrollar algunas estrategias importantes porque, como nos dice el profesor Raúl Zaffaroni, el sistema penal debe servir como mecanismo de contención. ¿Para qué? Para tratar de evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo. Pero a diferencia de lo que pueden pensar muchos académicos de que el sistema penal de pronto se inicia porque alguien cometió un delito y que hay que poner una pena o condena. Pero esta construcción, acorde con el garantismo que propone el profesor Raúl Zaffaroni, nos habla de un sistema que debe servir como mecanismo de contención. Y ahí voy a recordar algunas ideas. Quienes nos venimos formando en el ámbito criminológico, además del penal, hemos apreciado que existen los llamados sistemas de control social formal. Y recuerdo las eruditas y sabias explicaciones de profesoras como la doctora Lolita Nillar y también la profesora Rosa del Olmo, ambas grandes criminólogas críticas venezolanas que sin duda dejaron una huella impercedera, inmarcesible en el pensamiento penal y criminológico latinoamericano, y desarrollaban la idea de los mecanismos de control social formal, donde el primer filtro de selectividad es la policía. Hoy, con el sistema acusatorio adversarial, un gran filtro de selección es la fiscalía. Los jueces, que debieran actuar como jueces de garantías, algunos sistemas procesales penales como el ecuatoriano los llaman, yo diría que con buen criterio, jueces de garantías penales. Y
está pues el otro sistema de control social formal, que es la cárcel o el sistema penitenciario. Ahí están más o menos esbozados los sistemas de control social formal. Y los sistemas de control social informal vienen dados, son informales, yo diría, para mí sigue siendo el principal formador de valores, sin duda, que la familia, el hogar, la casa. Allí se incuban los valores más importantes, seguramente de la mano de nuestras mamás. Hemos recibido una herencia formidable en el cúmulo de valores. Y luego puede estar también la escuela. Hay que admitir también que hay escuelas y hay profesores y hay profesores, pero van dejando una impronta en nuestra formación. Y luego tenemos el colegio, tenemos la universidad, tenemos el barrio donde nos criamos, el club social, tenemos la misma, cualquiera que sea la religión, una iglesia. Es decir, son mecanismos de control social informal porque de alguna forma van introyectando valores, ¿ya? Y en esa, claro, uno puede decir que el cine, el libro, la televisión, etcétera, también, por supuesto, que inculcan valores. Pero hay un segmento que antes no llegaba a las dimensiones que tiene hoy, que es el tema de la comunicación, la información. Y aquí vamos entrando ya en un terreno importante, porque la experiencia nos va revelando, y cuando nosotros miramos un proceso penal, vemos la contingencia de ese proceso en función de qué. El protagonismo político no es, a lo largo de la vida, yo he tenido la oportunidad, y ahí podría hablar con experiencia propia, de defender en casos reales penales algunos expresidentes de la República. Entonces, ahí uno va midiendo, porque yo puedo recordar, y he tenido la suerte y la posibilidad, por ejemplo, de ser el defensor de un presidente que podría ser considerado como de la ultraderecha ecuatoriana, como fue el presidente León Febres Cordero, un gran político, con el que yo admito que aprendí muchísimo a conocerle una dimensión humana, en la dimensión de la intimidad. Y yo recuerdo cómo lo afectaban las informaciones que provenían de los diferentes medios. Y verdad que di un salto en la historia de mi vida como abogado litigante enorme, porque yo voy a tener que retrotraerme porque es importante. Hace poco se publica, que está en formato digital disponible, que lo puedo compartir, un libro homenaje por mis 75 años de vida, en 2 volúmenes que totalizan alrededor de 1.600 páginas. Hay una cantidad formidable de juristas españoles, argentinos, chilenos, peruanos, colombianos, mexicanos, que se sumaron por el cariño al amigo. Y entonces, allí en la parte de inicio del libro, yo recuerdo un episodio que está relacionado con lo que estoy comentando. La importancia de la comunicación. 1978, fíjense la cantidad de años, muchos de ustedes no estaban ni en proyecto de vida aún, o casi todos, pero me tocó para aquel momento ser el abogado defensor, y ahí miren la diferencia, a una persona un poco mayor que era un baluarte del periodismo ecuatoriano. Era un doctor en química, tenía como 3 o 4 doctorados hechos para aquella época. Tener un doctorado en Italia, un doctorado en Alemania, una cuestión impensable en Ecuador y en muchos países. Y se me pidió que lo defendiera porque era 1978, terminaba la dictadura militar de Ecuador, para dar paso al año 79 y al primer presidente, yo digo, de la era democrática, Jaime Rolón Aguilera. Y entonces
el doctor Cyrano Tama Paz, que era un baluarte del periodismo, fue procesado penalmente en tribunales militares por, bueno, le imputaban ofensas a la dictadura militar. Porque él hablaba, era un experto de petróleo y él hablaba sobre el festín de petróleo y hablaba de los atracos, así, de los atracos de la dictadura. Lo procesaron. Para aquel momento no había la figura del arresto domiciliario. No había la consideración de la tercera edad como para que comparezca voluntariamente. O el impedimento de salir del país. No teníamos esos sustitutivos. Entonces, en aquel momento, y tal vez es importante recordar cuál era la dinámica de la comunicación en aquel momento. El gobierno militar, dictadura, lo procesaba por ofensas al gobierno. Y ojo, siendo un ciudadano civil, lo llevan a tribunales penales militares. O sea, sustraían al ciudadano común por supuestas ofensas a la dictadura y lo procesaban ante tribunales penales militares. Lo cual significaba de alguna manera que la balanza estaba inclinada si eran jueces penales militares. ¿Y qué ocurría allí? Los medios de comunicación eran muy solidarios con el imputado, con el procesado, el doctor Cyrano Tama. Desde medios impresos, lo más importante del país, las más importantes radios, los más importantes medios de la televisión. Es decir, había un pool de medios de comunicación dispuestos a ser solidarios con el doctor Tama. Entonces, ¿eso qué significa en lo personal para mí? Una experiencia de vida extraordinaria, porque a los 29 años de edad me toca esta defensa, pero a diferencia de lo que pasa en otros momentos, tenía yo un respaldo multitudinario. Si yo iba a los tribunales militares, fíjense, estoy hablando del año 78, no había la magia de la comunicación digital de ahora, que con un teléfono de buena tecnología y con salida porque se tiene acceso al Wi-Fi. Yo tengo un canal en YouTube con más de 400 videos de mis experiencias. Muchas son de clase, otras son reales, los invito a que lo vean. Desde un alegato inicial, un alegato de clausura, cómo se debe presentar la prueba. Están en mi canal. Yo tengo la buena costumbre de grabar muchas de mis intervenciones para luego poderlas compartir. Pero para aquel momento no había esa posibilidad. Hoy podría, con mi cuenta en YouTube y con el teléfono celular, no vamos a hacer propaganda gratuita, pero con un buen teléfono, uno puede tener señal por internet y sale en vivo. Es impresionante, ¿no? Tener una cuenta en YouTube. Pero para aquel momento era otra época. Entonces, yo iba al tribunal militar y estaban las radios agolpadas ahí, una, otra, los periódicos impresos también allí y la televisión. Bueno, era una propaganda impresionante. De algún riesgo sí, pero yo recordaba que mi papá decía que no eran verdaderas dictaduras, eran dictas blandas. Porque más allá de que alguna vez me amenazaron, me dijeron que baje el tono, que por qué ofendía a los militares, pero a los 29 años uno se cree el campeón del mundo. Y yo respondía, cuando me amenazaban, respondía con un insulto y dejaron de molestarme. Pero alguna vez, llegando a la zona, porque era en la zona militar que estaba allí, el tribunal, alguna vez me empujaron y después se dio cuenta alguien de un canal de televisión, me dijo, oye Alfonsito, ¿los militares te pegaron un empujón? Le digo, sí. Típico, ¿no? Me dice, regresa a ver si te empujan otra vez. Entonces, hacían un show ahí. Pero lo que quiero destacar es que tenía un gran respaldo mediático. Y entonces se pudo explotar de buena manera. Había un tema central, porque en los bandos militares se había establecido que los ciudadanos normales, comunes y corrientes, que no fuésemos militares, podíamos estar sometidos a la competencia de los bandos militares. Pero decía lo siguiente, por los delitos previstos en los bandos. Cuando yo estudio el tema, y yo aquí he visto, y por eso le pedí a Anabel, he visto que bueno, que han trabajado con la teoría del caso, que es fundamental.
Y yo le digo, la teoría del caso no es el alegato inicial. Como dicen también ustedes en Perú, es la brújula del litigante, sí, lo decía Pablo Sánchez Velarde, ese gran fiscal peruano. Entonces, ¿qué ocurre? En la teoría del caso es mirar desde el inicio qué debilidades tenemos, ¿no? A dónde están nuestras fortalezas. Entonces, a esa edad, 29 años, yo reviso el tema y veo que los militares nunca dictaron en los bandos por qué delitos podíamos ser sometidos a proceso. Y ese fue el argumento de la defensa. A ver, que exhiba la dictadura militar los bandos en los que se diga que los ciudadanos civiles estamos supeditados a la jurisdicción y competencia castrense. Claro, ya vino luego el cambio de gobierno democrático, y finalmente ya se dispuso ya el archivo del proceso. Pero esa es una experiencia que incluso no la tenía yo ya a esta altura de la vida, aunque tenga poco tiempo para armar algunas ideas. De todas maneras me gusta a veces anotarlas para tener algún patrón, y esa idea no la recordaba hoy día en la tarde. Y me acordé de este momento de la intervención, dije, ¿qué pasó ahí? No había la tecnología de ahora, pero había el apoyo y fue bien utilizado. Posiblemente en ese libro Homenaje a mí hay una foto muy antigua de aquella época, donde el editor le puso una pequeña leyenda que a mí me llena de mucha emoción, y dice, así nace la leyenda. Porque era un caso impresionante a los 29 años de edad, de poderlo litigar en esas condiciones. Ahora, hubo un gran apoyo mediático, sí. Ahora, el profesor Alessandro Barata habla de los procesos de criminalización. Alessandro iba mucho al Perú, el fundador de la criminología crítica. Yo le decía a Alessandro con cariño el papá de la criminología crítica. Él tenía muchas juristas peruanos como Rosa Mavila, alguna vez la veo en el Perú, y no veo una jurista de ese tiempo, era muy jovencita, criminóloga, Raquel Irigoyen. La verdad es que no la veo, Raquel, 30 años. Pero cuando íbamos al Perú, Alessandro tenía todos los jóvenes ahí, nos tenía atrás, dándonos explicaciones y clases. Y Alessandro decía que hay un proceso de criminalización primaria, cuando se dicta la ley. Y él decía, y hay un proceso de criminalización secundaria cuando la ley se va a aplicar. Y en la criminalización secundaria, Alessandro hacía una diferencia y decía, hay un proceso de criminalización secundaria donde se va a aplicar la ley, y decía él, positivo y negativo. Positivo a quienes el sistema penal va a aprender, y negativo a quienes el sistema penal deja por fuera. Alguna vez yo me invento una idea y digo, no está fuera de lo cierto el profesor Gunther Jakob con su propuesta de derecho penal del enemigo. Porque en el fondo Jakob lo que nos dice es que quien comete un delito rompe el contrato social. Eso es cierto. ¿Por qué se lo va a sancionar? Porque no respetó el contrato social. A pesar que ese día Rousseau puede tener cientos de años, se mantiene. Y lo que dice Jakob es cierto. Dice, bueno, el buen ciudadano, el que respeta el contrato social, no le pasa nada. Pero el que no respeta el contrato social, ese puede ser criminalizado. Eso es correcto. Pero esto de verdad pasa así, que todos los que rompen el contrato social son criminalizados. No. Porque, recordemos por un momento, 1900 debió ser 47 o 48, se publica un libro clásico en la criminología y sociología norteamericana de Donald Sutherland, Delincuencia Cuello Blanco. Y eso se mantiene claro. Y Sutherland nos da una característica y dice, el delincuente cuello blanco es aquella persona que tiene un gran estatus social, económico o político que lo hace invulnerable. O sea, al verdadero delincuente cuello blanco el sistema nunca lo va a aprender. Y alguna vez yo conversaba con Raúl Zaffaroni y le decía, mira que un banquero tal en Ecuador fue aprendido, fue a la cárcel y fue condenado. Y Raúl me decía, claro. Y con Raúl conversó bastante, lo considero como un hermano mayor. Y me decía Raúl, ¿alguna vez tú dijiste algo, Alfonso? Tú hablabas del falso delincuente de cuello blanco. Le digo, claro, es aquel que parece ser de cuello blanco,
pero que luego ya no. ¿Y por qué? Ahí surge una teoría formidable de Raúl Zaffaroni en materia criminológica, la teoría de la vulnerabilidad. ¿Qué significa? Que en un momento dado, ese grupo económico, social y político al que pertenece ese ciudadano le retira la protección, le retira la cobertura y se vuelve vulnerable. Entonces, y ahí, para aprender o no a una persona, tienen un rol importante lo que dicen los medios de comunicación. En la experiencia de, por ejemplo, el patrocinio al presidente Félix Cordero, era un hombre de gran temperamento, formidable político, pero por su manera de ser había un sector de los medios de comunicación que yo diría que sobredimensionaban la imputación, porque se hablaba de un peculado por la utilización de $150,000 para pagarle a un experto israelí, Rangasit, que liquidó en Ecuador a Alfaro Vive y al M-19 de Colombia, que estaba infiltrado en Ecuador. Históricamente hay que reconocer que la decisión política de Félix Cordero liquidó lo que era el inicio de un incipiente terrorismo político en Ecuador. Lo liquidó. Como yo respeto lo que se diga en contrario, pero yo sigo pensando lo que probablemente históricamente le debe el Perú al presidente Fujimori. Sí, yo sé que sería un caso como la Cantuti, Barrio Alto, donde hubo violaciones a derechos humanos, pero tuvo una estrategia política implacable contra, por ejemplo, Sendero Luminoso. Creo que Abimael Guzmán creo que sigue todavía vivo en la cárcel y lo tenía como una especie de trofeo, pero políticamente, es mi opinión, no es la de ustedes por supuesto, el presidente Fujimori liquidó el terrorismo peruano. Y lo que cuando he ido tantas veces al Perú, yo recuerdo hace 25 o 30 años, una cámara pequeña de $50, esas medias codas que hay, me decían guárdela. No había la época de una filmadora portátil con wifi, no, eran unas cámaras pequeñitas, un teléfono celular de esos de $100. Tengan cuidado, le roban el teléfono. Eso pasaba en el Perú. Y yo llegaba invitado por universidades peruanas y me alojaba en Miraflores, o sea, en un sitio, diría, bastante caro. Pero me decía el taxista, ya una vez que salimos de esta zona, tenga cuidado. O me decía, ponga las cosas atrás. Ese maletín guárdelo porque pueden creer que usted carga dinero. Y era un maletín con apuntes para clase. Pero esa es una época que yo sí vivía como profesor invitado en el Perú cuando me desplazaba. Entonces, en el Ecuador, en la época de Félix Cordero, ¿qué hacíamos? Porque los medios de comunicación, por la manera que tenía de ser, le daban duro. Teníamos que recurrir a estrategias de boletines de prensa. Generalmente yo hacía los boletines, él escribía muy bien. Y todos los días, desde las 8 de la mañana, yo me congregaba, me iba al domicilio de él y permanecía hasta las 12 de la noche. Todos los días, durante 14 meses, aprendí a apreciarlo, a considerarlo, a quererlo, en la dimensión humana. Y mirar a una persona de cerca, que había sido presidente de la República con un gran poder político, que a veces se sentía agobiado por la persecución, por lo que decía una radio, por lo que decía la televisión, por lo que publicaba un medio impreso. Y me decía, ¿sí has leído lo que dijo tal cual? Le digo, sí. Hagamos un boletín de prensa, contestemos. A veces nos paraban bola, a veces no. Constitucionalmente está previsto el derecho legítimo a pedir que se rectifique, a pedir un espacio en las mismas condiciones de la noticia para poderla reciprocar, para poderla cuestionar, etc. Pero no siempre los medios de comunicación le dan esa posibilidad. Entonces, a veces puede depender de quién es el representado que tenemos nosotros legalmente. Y en otra, ojo, era un político vinculado, digamos, a la derecha, sí. Y después yo he podido ser incluso presidente,
y abogado defensor del expresidente Rafael Correa. Un hombre dado muy a la izquierda, con formación de izquierda, que tiene muchos seguidores, pero que también tiene detractores. Entonces, ahí uno mira la comunicación y ahora con la capacidad que hay de los llamados troles, los bots, los troll centers, pues hay gente que lo apoya por miles y hay gente que lo denota también por miles. Entonces es un poco complicado y el tema establecer un punto de equilibrio. Hay un autor coreano, debe ser tan bueno que vive en Alemania, es filósofo y publica libros interesantes, pequeños, no necesita Byung-Chul Han ninguna propaganda nuestra, gratuita, pero tiene trabajo como La Sociedad del Cansancio, La Sociedad de la Armonía, pero uno en particular pequeño, que yo también lo tengo en formato digital, es interesante, se llama Infocracia. Y lo que plantea Byung-Chul Han es cómo la democracia está muy influenciada por lo que dice la información. Y él cita incluso en su momento como un ejemplo de esa personalidad, y todavía no regresaba el presidente Donald Trump al poder, y él decía, el presidente Donald Trump, y yo digo, ¿verdad? Es de una incontinencia verbal terrible, ¿ya? Ahora está, no sé qué va a terminar pasando en Estados Unidos, pero bueno. Pero el hecho cierto, dice Byung-Chul Han, que la cantidad de fake news, noticias falsas, que hacía circular el presidente Donald Trump en su momento, después en el receso político y ahora regresa, dice, es impresionante, considera que es uno de los que más maneja el tema de las noticias falsas. Tanto así que Twitter, ahora es X, le cerró la cuenta. Claro, el amigo del presidente Trump compró finalmente, Elon Musk compró finalmente Twitter y le puso X. Pero como estaba fuera de la palestra de la opinión, el presidente Trump, que tiene mucho dinero, aunque paga poco sus impuestos, pero igual tiene mucho dinero, él creó sus propias redes para mantenerse en la actividad política. Por el poder que tiene la comunicación, por el poder que tiene la información. En algún momento y en alguna conversación, yo lo he escuchado a Raúl Zaffaroni hablar sobre la criminología mediática. O sea, yo tal vez le agregaría un calificativo, los procesos de criminalización mediáticos, que terminan por crear juicios paralelos. Uno, el que está ante la opinión pública, y el otro, el proceso que realmente se lleva en tribunales. ¿Y qué hacer? Porque, dice Raúl, este proceso de criminalización mediático es real. Y Raúl habla de una criminología cautelar. Sí, pero ¿cómo utilizamos ese mecanismo para tratar de contrapesar el proceso de criminalización mediático? Primero, que los espacios pagados son muy caros y aunque constitucionalmente debe pasar en Perú, pasa en España, pasa en Argentina, pasa en Colombia, pasa en México, en Panamá, pasa aquí, tenemos derecho a pedir la rectificación, pero el efecto demoledor de la noticia deja de muy mala situación y va creando estos juicios paralelos, estos juicios mediáticos. A veces yo en lo personal también he utilizado términos muy duros cuando veo la oportunidad. Y como para decir, existen carroñeros de la mala comunicación que terminan convirtiéndose en carroñeros de la justicia, porque viven de la desinformación, del escándalo, etc. En los últimos tiempos ya nosotros comenzamos a escuchar el concepto lawfare o guerra jurídica. Lawfare o guerra jurídica. Pero revisaba algunos apuntes que yo tengo, que seguramente forma parte de algunas de mis publicaciones, y recordaba este tema
de la información y de la comunicación no es nuevo. Pero yo diría que en los tiempos modernos, estamos hablando de tiempos modernos hace casi 100 años, en el nacionalsocialismo alemán de 1933, Joseph Goebbels era el director de comunicación de toda la propaganda del nacionalsocialismo alemán, de la propaganda nazi. Y hay 11 principios que están allí, se los puede buscar en internet. Y Goebbels es de aquellos que decía, una mentira repetida 1000 veces comienza a ser escuchada como una verdad. O sea, digo, mienta y siga mintiendo porque alguien va a creer que es cierto. Sí, eso lo hacía el nacionalsocialismo alemán. O sea, este tema de utilizar la comunicación para fines políticos, en un momento dado distraer la atención real sobre ciertos problemas, no es un tema nuevo. Y en los tiempos que vivimos, esta guerra jurídica se termina convirtiendo en una guerra de la desinformación. Hay un caso interesante que está en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es contra el periodista Kimmel de Argentina. Kimmel versus Argentina es del año 2008. Es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Kimmel, que era un sociólogo, periodista de investigador, era un historiador también, publicó un libro que si recuerdo bien, yo me aprecio tener buena memoria, pero si mal no recuerdo, ese libro se llama La masacre de San Palotino, porque había una comunidad de sacerdotes que eran de la congregación de los palotinos. No sé si eran medio de izquierda los curitas, pero hacían cuestionamientos a la dictadura militar argentina. Y se produjo un operativo y mataron a algunos de los sacerdotes. Y por eso surge este libro de investigación, porque en dictadura militar en Argentina no querían investigar a los jueces. Entonces, Kimmel hizo un severo cuestionamiento a la Administración de Justicia Argentina, abiertamente parcializada y temerosa, no quería investigar la masacre de San Palotino. Y eso lleva a que el juez, que era el juez que tenía que investigar el tema, se consideraba afectado y planteó un juicio penal contra Kimmel por injurias, por calumnias. Fue cambiando la imputación, porque en el fondo la calumnia puede ser considerada, de acuerdo con el marco normativo de algún cuerpo legal, como la falsa imputación de un delito, y la injuria puede ser cualquier expresión proferida en descrédito, deshonra, vilipendio, etc. Para aquel momento, ambas figuras penales eran delitos en Argentina. Y fue condenado Kimmel, incluso a cárcel, a un acuerdo reparatorio, etc. Y en segunda instancia, de apelación, el Tribunal Superior, la llamada Cámara Correccional, como le llaman en Argentina, revocó la condena. Pero finalmente la Suprema Corte Argentina, como le llaman la Suprema Corte de la Nación Argentina, no era la época del Zaffaroni, no, mucho antes, revocó la absolución y volvió a condenar a Kimmel. Entonces allí como yo digo, se salta la valla y se va al sistema interamericano. Y juristas notables argentinos como Alberto Bovino llevan adelante reclamos ante la comisión. Como ustedes saben bien, la Comisión Interamericana investiga y luego, cuando hay un caso contencioso, le dice a la Corte si hay un caso contra Argentina. Y entonces, después de la investigación de la comisión, pasó a la Corte y el gobierno de Argentina, gobierno democrático, se allanó a la reclamación y dijo que efectivamente se habían violado los derechos humanos del ciudadano Kimmel. Y expresó su conformidad para llegar a un acuerdo reparatorio, más o menos para zanjar el tema, pero no se concretó. Y eso avanzó y finalmente, por eso esa sentencia que es del año 2008. Se dice que en la sentencia Kimmel versus Argentina sembró un precedente formidable, porque por un lado, lo que dijo, entre otras cosas, la Corte, es que el sistema penal no debe ser el mecanismo a utilizarse
cuando, por ejemplo, se produzcan afectaciones a la honra o a la intimidad con la comunicación, con un libro, qué sé yo, con un video de la televisión, lo que fuese. Porque dice que el sistema penal no es el adecuado para atender este tipo de reclamaciones. Pero dice, si hay la responsabilidad ulterior, pero la responsabilidad tiene que ser llevada al ámbito civil. ¿Por qué es importante el caso Kimmel? Porque en el caso de Argentina reformó su código penal y desaparece la injuria y la calumnia como delitos. Pero claro, se mantiene la responsabilidad en el ámbito civil por lo que se dijo a través de la información. En Ecuador se mantiene la calumnia como delito, la injuria no calumniosa grave desapareció, creo que lo otro en poco tiempo desaparecerá también. Y del caso Kimmel está en algunos de mis libros publicados, el comentario, se dice que es la primera sentencia de la Corte Interamericana en que la Corte Interamericana utiliza el test de ponderación o de proporcionalidad del profesor alemán Robert Alexi de la Universidad de Kiel, porque es por primera vez, no lo mencionan Alexi, pero utilizan los criterios, hablan de la legalidad, de la necesidad, de la proporcionalidad, etcétera, que son los conceptos que se desarrollan en el test de ponderación. Y otro notable jurista colombiano como Carlos Bernal Pulido, él hace la traducción de la obra ecuménica Alexi, y Carlos Bernal Pulido trabaja mucho con el tema de la ponderación. Entonces se toma ese concepto, se desarrolla la idea, y es un gran precedente en el tema del derecho a la libertad de información. A mí me mueve mucho tiempo plantear esa reflexión entre el derecho a la libertad de información, de opinión y de expresión, ¿sí?, versus el derecho a la honra, a la dignidad, al prestigio, a la intimidad. ¿Cuál es la línea roja? Yo recuerdo algunos casos, por ejemplo, en Argentina, que seguía en su momento el presidente Menem contra medios de comunicación, contra revistas, contra noticieros, porque decía que estaban afectando su honra, su dignidad, su intimidad. Y es que en el caso concreto del presidente Menem, sucede que él tenía una relación de pareja extramatrimonial y tenía un hijo extramatrimonio. Entonces él decía, claro, sabemos que por el principio del interés superior del niño, claro, están utilizando al niño que es mi hijo, que no sé qué, pero en las investigaciones las llevó adelante el sistema interamericano. Pero lo que llegó a determinarse es que el propio presidente Menem, con boletines de prensa y con fotos que salían del propio despacho de la Casa Rosada, le daba publicidad a la presencia de la señora con la que él tenía una relación amorosa y de su hijo, un niño. Sí, el departamento de publicidad hacía conocer estos hechos. Y el otro tema que ahora está nuevamente en discusión, bueno, nunca debe estar en discusión, en este tema del límite. Recordaba algo que no lo puse aquí en esta hojita, yo le digo cariñosamente la polla, pero recordaba lo que pasa hace pocos meses con el príncipe Larry. Los periódicos, increíbles, en un país ultraconservador como Gran Bretaña, la prensa rosa y que termina en medio prensa roja. Lo que pasó en su momento con la princesa Lady Diana fue terrible, fue demoledor, porque no solo fueron a la vida pública que ella tenía, sino a su vida íntima o privada, que salía con fulano, con sultano, y tuvieron los hijos que soportar toda esa carga mediática, terrible, ¿ya? Y aunque ellos tenían, la familia real tenía voceros de prensa, pero igual seguía, porque esos tabloides de español, ingleses, venden mucho por ese tipo de información. Pero al cabo de 20 años acaba de ser condenado un gran periódico inglés a pedir disculpas, a un acuerdo reparatorio, porque los abogados del príncipe Harry
ellos han continuado litigando y diciendo que esa prensa inglesa había afectado no solo la dignidad y el prestigio de la princesa Lady Diana, sino además también había afectado hasta la intimidad de sus propios hijos. Y después de 20 años, ese es un ejemplo de lo que pasó. Estoy recordando ese famoso, también en Estados Unidos, el tema de la reclamación a los medios de comunicación. Ha pasado en su momento, en medio de grandes escándalos. Hay un caso famoso, Sullivan versus Nueva York, ya tiene algunas decenas de años. ¿Qué pasó allí? Que el New York Times da una noticia y pone en cuestionamiento una obra pública de un alcalde, Sullivan. El alcalde se consideró afectado, demandó al New York Times y en primera instancia el alcalde gana la controversia y en aquel momento mandan a pagar una indemnización de $1 millón y finalmente la Corte Suprema de Estados Unidos desestima ese pago y dice que, por una parte, el alcalde Sullivan era una persona pública y que además era un funcionario municipal y que sus electores estaban en el legítimo derecho de saber cuál era el trabajo de su alcalde y que si había cuestionamientos a la obra municipal, él tenía que demostrar que la obra estaba bien realizada. Y ahí surge un concepto interesante. Miren, este tema de la afectación por la comunicación, el concepto de la real malicia, es de Sullivan, que lo ha tomado en algunos momentos la Corte Interamericana. Y lo que dice la Suprema Corte de Estados Unidos es que en las publicaciones del New York Times no hubo una real malicia, es decir, el ánimo inequívoco de causar una lesión a la honra y al prestigio del alcalde municipal. Y también hay un concepto casi de universal aceptación que dice que las personas, los funcionarios públicos están más expuestos, no digo al escarnio, pero sí al cuestionamiento público por el desempeño de sus funciones. Y si nosotros tomamos unos dos casos, que algunos incluso se está reabriendo, como el caso, por ejemplo, de los hermanos Menéndez en Estados Unidos. Es de 1989. Para recordar muy brevemente la historia, los hermanos Menéndez son acusados de haber asesinado al padre y a la madre. A veces hacemos propaganda gratuita de ciertas plataformas. Decía un amigo, no nos dan ni para chupar un mango, ¿no? Ni una membresía gratis, pero bueno, ustedes revisan Netflix y otras plataformas y pueden encontrar, en el caso de los hermanos Menéndez, hay un documental, ¿ya?, que toma bastante del caso y hay una película ya con determinados actores. Y hoy han pasado, si estamos hablando del año 1989, ustedes están pensando, son 34 años, más de 3 décadas, y se está pensando hoy en reabrir el caso. Aquí está la discusión. Por una parte, se afirmaba, y en algún sector de la comunicación, que los hermanos Menéndez asesinaron al papá y a la mamá, entre otras razones, por un lado para cobrar un seguro de vida y además tomar posesión efectiva de dineros, de propiedades, de carros, etcétera. Incluso uno de ellos se compra un Porsche, se compra 2 Rolex, etcétera. ¿Y por qué matan a la madre? Ahí hay dos teorías. La una, en los medios de comunicación, que matan a la madre porque la madre no los defendía
Y ahí comienza a tejerse la idea en algún sector de la comunicación de que eran víctimas de abuso sexual por el padre. Y si ustedes miran el documental y miran la película, se van a encontrar con dos versiones. Quienes sostienen que el padre abusaba sexualmente de los hijos y que eso lleva a que lo maten. ¿Y por qué matan a la madre? Porque la madre no los defendió. Una lectura. Y otra lectura de los medios de comunicación dicen no. El padre tenía un seguro de vida, no está probado que abusaba de ellos, y deciden matarlo para cobrar el seguro de vida. ¿Y por qué matan a la madre? Porque si la madre era la cónyuge superviviente, la madre iba a administrar toda la fortuna del padre. O sea, tenían que liquidar a la madre también. ¿Para qué? Para poder acceder de manera directa a los dos hermanos a la fortuna que dejaba el padre. Dos lecturas en medios de comunicación. Y hoy, al cabo de 30 años, se está planteando la reapertura del caso, porque fueron condenados a prisión perpetua de por vida, sin derecho, entiendo, a la no excarcelación. Algunos sistemas, como pasa en Argentina, le ponen prisión de por vida y dice, pero podría ser excarcelable, vamos a suponer, después de 30 años, 40 años. Pero aquí era no excarcelable. Pero están planteando una revisión del caso, retomando la idea que fue desestimada de que fueron abusados sexualmente. Y en función de eso es muy probable, pero claro, han pasado 36 años del suceso. Pero es posible que se pueda reanudar o reactivar, sí. Pero ahí ustedes encuentran ejemplos cómo se movió la comunicación y la información, en los dos sentidos. Entonces, a la final, ¿qué pasa ahí? Se crean juicios paralelos, como llamo yo, ese juicio mediático, que puede inclinarse de una manera o de otra. Y un caso emblemático y formidable, el caso contra O.J. Simpson. Hay algunas series, había alguna vez una serie que la pasaban en Netflix, que era de 10 capítulos, ya esa serie no la veo. Para aquel momento yo estaba en la universidad y una de las materias que daba, me gusta, cuando me convocan, no, sigo dando técnicas de litigación oral. Entonces yo le decía al grupo de alumnos, ustedes vean el primer capítulo, ustedes vean el segundo, vean el tercero, eran 10 capítulos. Entonces yo ahí tenía, me parece que unos 25 alumnos por ahí. Yo les decía, bueno, después nos vamos a reunir al grupo del capítulo primero, qué es lo que ustedes apreciaron. Y así, del capítulo 2, del capítulo 3. Fue una experiencia formidable. Yo sigo diciendo que aprendí mucho con los alumnos, conversando sobre el tema. Pero recuerden ustedes que el caso contra O.J. Simpson, a ver, había una serie de 10 capítulos. Después, el año pasado, como sigue siendo negocio, se hicieron unas series nuevas. Y hay una reciente que me parece que es 2024. En la última serie, uno se queda pensando, en mi caso en particular, con la seguridad de que los mató. Tanto porque ya estaba divorciado, como a la persona. Y ahí viene una teoría inicial por los medios de comunicación, es que la persona a la que supuestamente mata a O.J. Simpson era el amante de la ex mujer. Pero si ustedes ven la última serie, no parece que es el amante, sino que le va a devolver unos lentes que había dejado olvidados en el restaurante. Y coincidió. Fue a la hora que no debía, en el lugar que no debía, y termina muerto. Entonces, miren, dos versiones que están en los medios de comunicación, que usted lo ponen a pensar a ratos verdes y a ratos rojos. Pero allí hay un tema interesante. Es discutible el sistema de jurados, y se creyó en un principio que siendo un jurado de 12 personas, que su mayoría eran mujeres, se llegó a creer que la perspectiva de género iba a ser fundamental. Solidaridad de género, son mujeres. Pero algo
algo allí no cuadró. ¿Qué ocurrió? Que la mayoría del tribunal era de raza negra. Hubo la solidaridad de raza versus la solidaridad de género. Increíble, ¿eh? Pero pasa un caso, se dice que es el juicio más emblemático en la historia, por lo menos del sistema norteamericano. Y poder conocer, yo con esta última serie, sugiero mirarla, se acerca más a lo que nos interesa bastante, que es la capacidad de los abogados litigantes. La capacidad de los litigantes. Y en ese Dream Team, ese conjunto de abogados extraordinarios, mire, la defensa de O.J. Simpson le costó $15 millones. 15 millones de dólares. Él había pagado 6, debía 9, pero ya con una propiedad en la Florida donde tenía un campo de golf, igual que el presidente Donald Trump, vendió esa propiedad en 30 millones, 40 millones y pagó a los abogados. Y ustedes van, porque esto sí lo proyectan los medios de comunicación. Por ejemplo, el abogado Robert Shapiro es uno de los abogados, bueno, de raza blanca, pero Shapiro es el abogado que parecería que es el abogado que le gusta más bien negociar, porque él le insinúa y le dice: mira, declárate culpable de las muertes, di que yo le pongo un poco de sal y pimienta, di que por los cachos te alocaste, ya los mataste, y podemos conseguir una condena baja. Y eso pasó en realidad, la oferta del abogado Shapiro. Y entonces se especulaba, Shapiro insinuado que se declare culpable. Y tienen el acierto de convocar a Conran, el abogado negro, brillante. Conran, un abogado que conocía mucho de derechos humanos, de las garantías del ciudadano, que había sido el abogado de Rodney King contra Los Ángeles, cuando la policía lo apaleó y algún vecino grabó con una cámara pequeña la paliza y demandaron a Los Ángeles, y Conran fue el abogado de Rodney King y le ganó la pelea. O sea, un abogado que ya falleció, que sabía muchísimo, qué gran litigante. Pero hay otros, tenían a un decano de una universidad grande, no sé si era de Nueva York, Princeton, por allí, que también era del grupo de abogados asesores, y un abogado importante, ya no era tan joven, Bailey. Él tiene un libro pequeño que se llama, en la traducción que yo tengo, Así se ganan los juicios. No es un libro muy voluminoso, pero era un gran litigante. En los interrogatorios es formidable, y este último documental pone en evidencia la calidad del interrogatorio. Yo pienso que los medios de comunicación en este proceso de criminalización mediático le dieron duro a O.J. Simpson y lo pone como el responsable de las muertes. Pero la calidad de la defensa de los abogados, porque él es absuelto, porque no se pudo probar más allá de toda duda razonable, que es típico del sistema jurado, como decía Michel Tarufo, que era un gran procesalista, así en el ámbito civil, pero gran procesalista en general, decía: cuando aparece una mínima duda ya no se puede condenar, y en términos de certeza, él establecía cuantitativamente, decía que en los procesos penales tiene que haber un porcentaje, decía el profesor Tarufo, no inferior al 90% de la certeza de que se había producido el delito y que esa persona era culpable. Él decía: si baja del 90%, 85, 70, ya no pueden condenar. Hacía esos cálculos. Él decía más bien que en lo civil podía ser 60 o 70% para condenar, pero que en lo penal se requería no menos del 90%. Además, recordemos que la justicia penal negociada en Estados Unidos, que entiendo también la vieron ustedes como segmento,
de Materino que me envió Anabel, el Private Game, Justicia Penal Negociada, en Estados Unidos, y seguramente se lo dijo el profesor que comentó el tema, se calcula que entre el 95 y hasta el 97% de la justicia penal es negociada. O sea, apenas 3 o 5 llegan a procesos, a tribunales. Y ese amigo que quiero mucho, Raúl Zaffaroni, dice que él es contrario a la justicia penal negociada, a procedimientos abreviados, muchos juristas. Claro, por supuesto, el mío Ferrayoli, el padre del garantismo penal y autor de derecho, razón y principio juris, contrario, procedimiento abreviado, y todos coinciden con esto. No puede haber una condena si no hay prueba. Entonces Raúl Zaffaroni dice, pasamos de un proceso, pasamos del preso sin condena que está en prisión preventiva, al condenado sin prueba, o al condenado sin juicio, como también dicen los argentinos. Es la realidad. Pero así se mueve el sistema norteamericano, con ese nivel de aceptación del procedimiento abreviado. ¿Qué es lo que le sugería en su momento Shapiro a J. Simpson? Y por duda razonable es absuelto en el ámbito penal. Pero en el ámbito civil, ese es el discurso mágico del sistema norteamericano. Porque civilmente le reclaman a J. Simpson por las muertes. Y en la reclamación civil es condenado a pagar $30 millones. Ahí se olvidaron de la duda razonable. Él es condenado a pagar 30 millones por daños inmateriales, tal vez a la familia, al afectado, el sentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el discurso del sistema norteamericano. Y ahí también una gran carga mediática. Fue condenado O.J. Simpson, sí, civilmente. Pero lo que se publicitó en el proceso, también yo diría que dejó una impronta imborrable. Porque a través de la información había, el gran investigador era un sargento del departamento de policía. Y este sargento era quien había liderado la investigación, porque, solamente para recordar algunas ideas, había huellas de sangre, porque O.J. Simpson entregó voluntariamente una muestra para cotejo de ADN, y luego había vestido de sangre en el Bronco blanco, en los zapatos de él, en la guantera y demás. Y el examen, el cotejo de ADN, para aquel momento ya estaba pues el ADN, porque el caso de J. Simpson es de 1994, y a la década de los 90 ya el ADN se convierte en una prueba central en el sistema norteamericano. Y entonces el ADN resulta positivo. Pero la teoría, porque tenía 2 expertos criminalistas, ustedes saben que los que hacemos criminología investigamos los factores desencadenantes de la criminalidad. Se trata de eso. Y yo le decía a un querido profesor y amigo, yo le decía que yo intentaba hacer algo más que criminología, y me dijo, ¿qué haces? Digo, política criminal, porque ¿qué es lo que yo pretendo hacer? Y sobre eso publico. Le digo, ¿por qué? Porque la criminología le da los factores desencadenantes de la criminalidad. Y yo digo, después nos levantamos los hombros, ¿y qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Con la política criminal. La política criminal es parte de la política del Estado, que le dice qué hacer. Entonces, ahí había 2 abogados jóvenes que eran expertos en criminalística, técnicas de investigación. ¿Por qué el protagonismo? Porque ellos determinan que las muestras de ADN que había entregado O.J. Simpson a través de su sangre, cuando se pidió una verificación primero de la cadena de custodia, y sucede que los zapatos de O.J. Simpson permanecieron 48 horas en la cajuela del carro de uno de los detectives, y un detective viejo de 30 o 40 años. ¿Y usted acostumbra a guardarse los zapatos? No, me olvidé. Y los zapatos aparecen luego contaminados con sangre. Y cuando los expertos en criminalística van a hacer una verificación no solo de la cadena de custodia, sino de la muestra entregada, sucede que se entregó una X cantidad. Y cuando se hace la comprobación
había una cantidad menor. ¿Cuál era la teoría? Que pudo haberse tomado parte de la muestra para contaminar evidencia. O sea, la defensa es deslotada, como yo digo. Y lo otro, recuerden ustedes la experiencia, y si no la vieron, la experiencia o la prueba del guante, porque se decía que había quedado un guante en un lugar de la escena del crimen, un guante en otro lugar. Y cuando empieza el proceso, O.J. Simpson, él tenía problemas, con gran deportista, pero tenía problemas de columna, etcétera. No estaba con buen training de ejercicio, de pesas, etcétera, cuando comienza el proceso. Pero cuando el proceso avanza, O.J. Simpson ya había recuperado su musculatura. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esos guantes eran de él, correspondían a la época en que él no tenía una gran estructura muscular porque tenía problemas de columna. Cuando el proceso avanza, solicita someterse a la prueba del guante. No, el fiscal, y eso es demoledor. Ahí ponen en la pelea a un fiscal de raza negra y el fiscal cree que como una gran prueba, dice, pide que O.J. Simpson se pruebe el guante. Y eso hasta hoy le cuesta, yo no sé si seguirá vivo este fiscal de raza negra, pero él entrega un arma fundamental porque en ese momento O.J. Simpson había recobrado musculatura. Se quiere probar el guante y los guantes no le entraban en los dedos. Entonces dice, ¿cómo es posible que haya pedido la prueba del guante? Y era un fiscal adjunto de raza negra. Eso lo destruyó al fiscal, lo destruyó totalmente. Y el otro aspecto, la investigación, y ahí en los medios de comunicación. El detective Estrella, cuando él declara, él decía que él no tenía nada contra los ciudadanos de raza negra, pero había la sospecha que sí, tenía un gran sesgo de raza contra los negros. Y él dice, no, jamás. Pero la investigación en los medios de comunicación, en alguna entrevista que él había tenido, en alguna conferencia, y él se expresó muy mal contra la raza negra, y había registro. Por eso piden nuevamente ser llevado a estrado, porque le dicen, aquí está la prueba de que usted sí odiaba a la raza negra, que usted decía el único negro bueno es el negro muerto, todo esto decía usted, y piden pues llevarlo nuevamente a estrado. Es increíble lo que pasa ahí, porque él era un testigo estrella, el investigador, y él va al estrado y dice, me acojo a la quinta enmienda. La quinta enmienda del derecho a la no incriminación o autoincriminación, como prefieran decir, pero es para el justiciable, no es para el policía, para el investigador. Y él insiste en la quinta enmienda, los abogados dicen, ¿qué quinta enmienda? Usted ha sido llevado aquí como testigo de cargo. Usted es prueba de la fiscalía, usted tiene la obligación de responder y yo me acojo a la quinta enmienda, me acojo a la quinta enmienda. Todos estos temas que llevan a plantear la duda razonable, pero los medios de comunicación sí hicieron conocer todos estos aspectos en este proceso que se considera que es el más importante en la historia de la justicia penal norteamericana. Es decir, la publicidad tuvo un rol o protagonismo importante. No obstante que en principio, si ustedes vuelven a ver la serie o alguna película, se dan cuenta que O.J. Simpson, no documentales, que hay reales, en principio él no quiere, él se da la fuga, porque le dicen, preséntese tal día a tal hora. Él toma su bronco y se da la fuga. Y es una persecución increíble con drones, helicópteros, los patrulleros y O.J. Simpson huyendo. Hasta que llega, me parece que a la casa de su amigo Kardashian, y ahí la policía llega y se entrega. Pero toda esa persecución fue filmada. Entonces todo esto que va creando en el imaginario colectivo, ¿no? Si no es culpable, ¿por qué huye? Ah, está huyendo. Nunca puede haber una explicación satisfactoria por qué se fue, pero se fue. Pero la importancia en ese caso, el rol que jugaron los medios de comunicación para tener muy bien informada a la ciudadanía,
que seguía paso a paso la incidencia de este caso. Hace unos días mi amigo el profesor Zaffaroni recordó muchas expresiones, y con eso voy concluyendo, del buen Papa Francisco. El Papa Francisco cuestionaba mucho y defendía mucho el tema ecológico, ¿sí? Él hablaba de los delitos financieros. Además que el Papa Francisco, donde no claudicaba, era en cuestionar la conducta de los pederastas y de los pedófilos. Ahí él decía que eran pecados imperdonables y decía, si son enfermos, busquen médicos. Pero incluso en el tema de la comunidad LGBT, yo he leído algunos segmentos de sus pensamientos y llegó a decir cuestiones como esta. Son hijos de Dios. Y si les hace felices estar en esta relación de pareja, que sean felices. O sea, un Papa de cultura ecuménica formidable. Y Raúl Zaffaroni por eso dice que en un momento dado al Papa Francisco algunos lo consideraban como un gran criminólogo crítico por esa posición que tenía. Y el Papa Francisco hizo algunas reflexiones sobre el lawfare, con lo cual pretendo concluir. En el 2019, en un encuentro internacional de penalistas, afirmó lo siguiente, dice, periódicamente se verifica que se recurre a acusaciones falsas contra líderes políticos, concertada con los medios de comunicación, los opositores y los órganos judiciales colonizados. De esta manera, con los instrumentos propios del lawfare, se instrumentaliza la lucha, siempre necesaria, dice Francisco, contra la corrupción. Con el fin de combatir a los gobiernos no deseados, reducir los derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que se benefician aquellos que aspiran a ejercer un poder autoritario. Y él se refería en su momento a los casos contra el presidente Lula, algún caso contra el presidente Correa de Ecuador, se refería al presidente Castillo de Perú también, la señora Cristina Kirchner, a Milagro Sala, una activista conocida en Argentina, etc. Y luego decía Francisco lo siguiente, al mismo tiempo es curioso que el recurso a los paraísos fiscales que sirven para ocultar todo tipo de delitos no se perciba como una cuestión de corrupción y delincuencia organizada. Del mismo modo, dice, los fenómenos masivos de apropiación de fondos públicos pasan desapercibidos o se minimizan como si fueran meros conflictos de intereses. Y eso decía el Papa Francisco a los penalistas en este cónclave. Los invito a reflexionar sobre todos estos aspectos. Quería de esa manera concluir mi intervención, agradeciéndoles profundamente por su tiempo. Espero que no haya sido aburrido. Hay algunas reflexiones y si fuese conveniente o necesario conversar con ustedes, esa posibilidad queda en la cancha de ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias.